Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. Los sueños de la aldea dormida. Capítulo 1. La aldea de los dos sueños. Había una vez, en las verdes colinas de Mercia, una aldea escondida entre los robles y las nieblas, llamada Belmora. A simple vista, no era diferente de otros pueblos del siglo XII. Campesinos labraban la tierra, artesanos tallaban la madera, y las campanas de la capilla tañían para marcar el paso de las horas. Pero había algo peculiar en sus habitantes, algo que despertaba curiosidad en los viajeros que, por azar o por destino, llegaban hasta allí. Dormían mejor que nadie en el reino. Mientras otras aldeas se consumían en vigilias de miedo, insomnio o frío, en Belmora se decía que los sueños eran largos, profundos y reparadores. Incluso los más viejos del lugar, con espaldas curvadas por el trabajo y rostros curtidos por los inviernos, despertaban cada mañana con los ojos brillantes y la mente serena. Nadie sabía con certeza cómo había comenzado aquella costumbre. Algunos decían que todo se remontaba a los tiempos de la Gran Peste, cuando los sobrevivientes, al borde del colapso, encontraron refugio en el descanso prolongado. Otros hablaban de un antiguo monje, Fray Edrin, que enseñó a los aldeanos secretos de descanso heredados de sabios bizantinos. Lo cierto es que en Belmora se seguían rituales del sueño con la misma devoción con la que en otros lugares se seguía la misa. Uno de estos rituales era la división del sueño, una práctica común en algunos sectores de Europa medieval, pero llevada a su máxima expresión en esta aldea. Los habitantes no dormían de un tirón, como hacemos hoy. Su noche estaba partida en dos. Al caer el sol, dormían su primer sueño, de unas 4 o 5 horas. Luego despertaban. Durante este interludio, llamado vigilia del alma, se levantaban, rezaban, escribían, tejían o simplemente contemplaban el fuego. 2 horas después, regresaban a la cama para su segundo sueño, igual de profundo que el primero. Los niños crecían sabiendo que el sueño no era una obligación pesada, sino una ceremonia sagrada. A la hora del primer descanso, las casas se oscurecían con telas negras, se apagaban los fuegos y se quemaban ramas de lavanda o artemisa para purificar el aire. Los colchones eran de heno fresco mezclado con pétalos secos de rosa silvestre. En las noches de frío, el calor se mantenía con perros dormidos junto a los pies o piedras calentadas al fuego, envueltas en pieles de cordero. La historia que ahora comienza no es solo la de una aldea que sabía dormir. Es también la historia de un joven llamado Alric, de 17 inviernos, que pronto descubriría que el arte del sueño no era solo descanso, sino también memoria, visión y misterio. Alric era hijo del herrero, un hombre de manos firmes y voz grave. Su madre, fallecida en uno de los últimos brotes de fiebre, había sido la curandera del pueblo, una mujer de saber antiguo. De ella había heredado no solo los ojos grises como la niebla del amanecer, sino también una curiosidad insaciable por los secretos del cuerpo y la mente. Desde pequeño, Alric había sentido que sus sueños eran más que simples imágenes. A menudo, en su segundo sueño, veía cosas que más tarde ocurrían. La vaca enferma que no resistiría el invierno, el anillo perdido en el barro, incluso una tormenta que partió un roble en dos. Una noche de otoño, mientras los vientos azotaban los techos de paja y las gallinas se acurrucaban en sus corrales, Alric despertó en medio de su vigilia del alma con un sudor frío en la frente.
Había soñado con una figura encapuchada que se arrastraba entre los árboles, susurrando palabras en una lengua desconocida. En su mano llevaba un cuenco de madera lleno de agua negra. A la mañana siguiente, supo que la anciana Marga, la partera, había muerto en su lecho durante el segundo sueño. Los ancianos del pueblo comenzaron a hablar. Algunos decían que Alric tenía el don de los videntes del sueño, un talento muy raro, considerado a la vez bendición y carga. Otros lo miraban con recelo, pero Fray Edrin, ya anciano y ciego, pidió hablar con él. Los sueños, dijo el monje al recibirlo en su celda llena de plantas secas y libros encuadernados en cuero. No son solo ecos del día, muchacho. Son puertas. Y en Belmora hemos aprendido a abrirlas sin miedo. Fray Edrin le habló del arte perdido de los soñadores lúcidos, hombres y mujeres que, en tiempos antiguos, navegaban el mundo de los sueños con intención, descubriendo verdades ocultas y curando almas heridas. Le enseñó a preparar infusiones de amapola blanca y raíz de valeriana, a escuchar los latidos del corazón antes de dormir, a respirar con ritmo lento para abrir la mente. También le dio un pequeño amuleto de hierro, con forma de luna creciente. Esto te protegerá, le dijo, si alguna vez encuentras una sombra que no pertenece a tu alma. Esa noche, Alric siguió todos los pasos del ritual. Preparó su lecho con ramas de fresno y un puñado de flores secas que su madre solía usar. Bebió la infusión caliente, encendió una vela azul y colocó el amuleto bajo su almohada. Cayó en su primer sueño como una hoja llevada por la corriente. Y soñó. Soñó con un bosque sin fin, donde los árboles hablaban en susurros y la luna colgaba como un ojo abierto. Soñó con una puerta tallada en piedra, cubierta de símbolos que ardían al tocarlos. Soñó con un lugar más allá del sueño, donde la memoria de los vivos y los muertos se entrelazaba como hilos en un telar invisible. Cuando despertó, en medio de la vigilia del alma, no sintió miedo, sintió claridad y supo que su camino había comenzado. Capítulo 2. El guardián del segundo sueño. La vigilia del alma era un momento sagrado para los aldeanos de Belmora, pero esa noche, mientras la mayoría tejía, oraba o simplemente se dejaba mecer por el crepitar del fuego, Alric se sentó en silencio con los ojos aún húmedos de su sueño profundo. El sabor de la infusión de amapola aún danzaba en su lengua, y el pequeño amuleto de luna creciente ardía suavemente contra su pecho, como si recordara algo que él mismo apenas comenzaba a entender. Durante días, Alric no dijo nada a nadie. Continuó su rutina. Ayudaba a su padre en la forja, limpiaba los crisoles, soplaba las brasas, martillaba con firmeza sobre el yunque. Pero su mente no estaba allí. Volvía una y otra vez al sueño del bosque sin fin, a los árboles parlantes, a la puerta de símbolos encendidos. Sobre todo, a la certeza de que aquello no había sido una simple ilusión. Y no era el único que comenzaba a notarlo. Una mañana, la joven Serla, hija del molinero, se le acercó con ojos nerviosos. En sus manos llevaba una ramita de espino y un lazo de lino, que en la tradición de Belmora se usaba para sellar pactos silenciosos. «He soñado contigo», le dijo, en voz tan baja que apenas se escuchaba sobre el murmullo del río. Alric levantó la mirada, con el rostro aún tiznado por el hollín de la herrería. «En mi segundo sueño, estabas en un lago cubierto de niebla. Me dabas algo, un cuenco, creo, lleno de estrellas. No era la primera vez que alguien en el pueblo soñaba con otro. En Belmora, esos sueños compartidos eran señales, caminos que se cruzaban en el mundo onírico. Pero no solían ocurrir sin motivo, y menos entre dos jóvenes que apenas se conocían.
¿Y qué pasó después?, preguntó Alric con un presentimiento frío en la espalda. Desperté, pero sentí que no era el final, que algo, Serla dudó, o alguien nos observaba desde el agua. Desde ese día, ambos comenzaron a compartir sus vigilias. Se reunían en la casa vieja de la curandera, la madre de Alric, donde aún colgaban las hierbas secas del techo, y el suelo crujía con las pisadas de los ratones. Leían los grimorios heredados, aprendían a mezclar aceites, a interpretar símbolos y a respirar con un ritmo lento y constante, el mismo que usaban los antiguos para entrar al sueño lúcido sin fractura. Fue entonces cuando Fray Edrin les habló del guardián del segundo sueño. En los tiempos antiguos, dijo el monje con voz quebrada, los soñadores más hábiles cruzaban la frontera entre el primer y el segundo sueño sin despertar. Caminaban en la oscuridad sin interrupción. Pero ese umbral, esa franja, no está vacía. Hay cosas que moran allí, sombras que no sueñan, pero que se alimentan de los que lo hacen. Alric sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué cosas?, preguntó. Un guardián, o quizás muchos. Nadie lo sabe. Toman formas distintas para cada alma. No son malignos por naturaleza, pero no toleran que alguien cruce sin estar preparado. Y si lo haces, debes enfrentarlo y entenderlo. La idea obsesionó a Alric. No quería esperar más. Necesitaba respuestas. ¿Qué era la puerta de piedra? ¿Por qué la sombra del cuenco negro? ¿Por qué él y Serla compartían sueños? Esa noche decidió cruzar sin interrupción. No habría vigilia. Preparó su lecho como siempre, pero duplicó la dosis de infusión y se colocó el amuleto dentro de la boca durante los primeros minutos, como indicaban los textos más antiguos. Cuando cayó en sueño, sintió cómo todo se desvanecía, pero no despertó en la mitad. No esta vez. El mundo a su alrededor era un bosque profundo, pero distinto. El aire tenía una densidad espesa, como si cada respiración fuese un esfuerzo. A lo lejos, escuchaba susurros en un idioma antiguo. Caminó entre árboles torcidos cuyas ramas parecían formar palabras. Y allí lo vio. El guardián. No era una figura como las de las leyendas. No era un monstruo ni un demonio. Era un anciano. Alto, cubierto con una capa de raíces y hojas secas, su rostro era mitad madera, mitad carne, con ojos oscuros que no reflejaban la luz. «Has cruzado», dijo la voz que no salía de su boca, sino que vibraba en todo el aire, sin pagar el precio. Alric sintió como el bosque se cerraba a su alrededor, pero no retrocedió. «No quiero dañar nada», respondió. «Solo quiero entender». «Nadie cruza sin cargar algo», dijo el guardián y alzó una mano. «¿Qué traes contigo?» Entonces, Alric sintió el peso de sus sueños. Vio a su madre, inclinada sobre una mujer enferma. Vio la muerte de la partera, la sombra del lago, el cuenco negro, las estrellas. Todo estaba allí, como si lo llevara a cuestas. «Traigo memorias, visiones, dolor y esperanza», dijo al fin. El guardián asintió lentamente. «Entonces puedes pasar, pero recuerda, el segundo sueño no es solo para ver, es para actuar». Y con eso el bosque cambió. Se deshizo como un telón de humo, y Alric cayó, como si flotara en el agua, hasta un nuevo escenario. Un valle bañado por luz blanca, donde hombres y mujeres dormidos flotaban en el aire, con hilos plateados que los unían a la tierra. Al despertar, horas más tarde, Alric no sabía si habían pasado minutos o siglos. Serla estaba allí, sentada a su lado, con los ojos cerrados, también soñando. Y en su pecho, el amuleto de hierro ya no era una luna creciente. Ahora era una puerta tallada en piedra. Capítulo 3. La Hermandad de los Durmientes. A la mañana siguiente, la aldea de Belmora amaneció más silenciosa de lo habitual.
Los gallos no cantaron. Las chimeneas no expulsaban humo. Incluso el río parecía correr más despacio. Algo había cambiado, aunque la mayoría de los aldeanos no sabían aún cómo explicarlo. Alrik, en cambio, lo sabía bien. La noche anterior, había cruzado el umbral entre sueños sin detenerse. Había visto al guardián. Había sentido en carne propia lo que nadie más había sentido en generaciones. El poder oculto en el sueño continuo, sin interrupción, sin vigilia. Un puente entre los dos mundos. Pero no lo había hecho solo. Serla despertó poco después, con los ojos llenos de una calma desconocida. Aunque no compartieron palabra en las primeras horas del alba, ambos sabían que sus sueños se habían entrelazado más allá de lo ordinario. En su pecho, Serla llevaba ahora un pequeño hilo plateado atado al cuello, igual a los que Alrik había visto en el Valle de los Durmientes. «Lo vi», dijo ella finalmente mientras recogían agua del pozo. «Al guardián. Me habló en mi voz. Me preguntó qué temía. Le dije que temía olvidar quién era. ¿Y qué respondió? Quien duerme profundamente se recuerda mejor. Luego me mostró a mi madre de niña, jugando sola en la nieve. Nunca había visto ese recuerdo. No era mío, pero era real. Durante semanas, los jóvenes continuaron sus prácticas. Ya no dormían como antes. Se preparaban con meticulosidad. Cuidaban su alimentación, sus pensamientos durante el día, incluso sus palabras. Entendieron que el sueño verdadero no comenzaba al cerrar los ojos, sino mucho antes. Fray Edrin, cada vez más débil, les entregó su último legado. Un libro encuadernado en piel negra, sin título. En su interior había dibujos de estructuras imposibles, fórmulas de respiración, símbolos oníricos y fragmentos de un antiguo texto conocido como el Códice de los Somnum. Alguna vez, susurró el monje ya en su lecho final, existió una orden, una hermandad silenciosa, dispersa por todo el mundo conocido. Se hacían llamar los durmientes conscientes. Sabían que en el sueño se guardan no solo profecías, sino también pactos perdidos. Ustedes deben continuar lo que ellos comenzaron. Fray Edrin falleció esa noche, en su segundo sueño, sin dolor. Los aldeanos lo encontraron al amanecer, con una sonrisa en los labios y el libro abierto sobre su pecho. Alrik y Serla no lloraron. Lo envolvieron en una tela azul, la que él siempre usaba en la vigilia, y lo enterraron bajo el viejo roble donde solía enseñar a los niños a leer. A partir de ese día, Alrik y Serla comenzaron a enseñar. Primero a los más jóvenes, luego a los adultos que se sentían fatigados del alma. Hablaron del valor de dividir el sueño. Enseñaron a crear espacios oscuros y sagrados, a usar hierbas como la melisa, el espliego, la artemisa. Mostraron cómo registrar los sueños al despertar, cómo reconocer símbolos repetidos y cómo comunicarse dentro de ellos. Pero lo más importante fue lo que siguió. Los sueños compartidos comenzaron a multiplicarse. Una niña soñaba con su madre fallecida, y al contarlo, una vecina completaba la escena. Un anciano veía a su nieto, aún no nacido, caminando en un campo de trigo. Dos hermanos que se odiaban, se abrazaban en un sueño compartido. Nadie sabía cómo ni por qué, pero los sueños de Belmora comenzaban a fundirse entre sí, como si la aldea entera hubiera comenzado a dormir un solo sueño largo y profundo. Fue entonces cuando la puerta apareció. Una noche de luna nueva, mientras todos dormían en su segundo sueño, Alrik soñó con el valle de nuevo. Esta vez no estaba solo. Junto a él estaban Serla, la niña del trigo, el anciano de los ojos nublados, y más aldeanos que ni siquiera sabía que soñaban.
El silencio del segundo sueño. Capítulo 1. La casa de los dos sueños. En un pequeño poblado llamado Valdeluz, rodeado por bosques espesos y colinas suaves, vivía un campesino llamado Iago con su esposa Alix y sus 3 hijos. Era el año del Señor de 1324, y aunque la vida era dura, Valdeluz era un lugar pacífico, apartado de las grandes ciudades, donde la tierra ofrecía lo justo para vivir y el bosque proveía lo necesario para soñar. La casa de Iago estaba hecha de madera oscura, barro y piedra. Tenía un techo de paja bien tejida que crujía con el viento nocturno y una gran chimenea de ladrillo que nunca dormía del todo. En su interior, el calor del día se refugiaba entre los muros, y al caer la noche, el silencio se extendía como una manta invisible sobre las cabezas de los que dormían. Iago y su familia no dormían como lo hacemos hoy. Tenían un modo más natural, más ancestral, que ellos llamaban el primer sueño y el segundo sueño. Era una costumbre que había pasado de generación en generación, casi sin explicación. Al anochecer, poco después de la cena, una sopa caliente de nabos y pan horneado por Alix en la piedra de la chimenea. La familia se reunía alrededor del fuego. No había velas encendidas sin motivo, pues la cera era preciosa. Solo el fuego iluminaba la estancia, parpadeando en los ojos cansados de los niños. Cerca de las 8 campanadas, que llegaban desde la abadía en la colina, ya se estaban acostando. No tenían camas como las de los nobles, sino lechos de lana, heno limpio y mantas tejidas a mano, colocados todos cerca del calor de la chimenea. La noche se dividía en 2 partes. El primer sueño duraba desde el anochecer hasta poco después de la medianoche. Era un sueño profundo, reparador, acompañado por el murmullo del viento y el lejano canto del búho. Después del primer sueño, todos despertaban brevemente, como si fuera parte del orden natural de las cosas. Nadie se quejaba de aquel despertar. Era una hora tranquila, entre sombras suaves, cuando el alma parecía caminar por los bordes de otro mundo. Durante esa hora intermedia, llamada vigilia nocturna, la familia no encendía luces, pero hablaban en voz baja, a veces rezaban, otras veces compartían pensamientos o sueños que habían tenido. Alix, por ejemplo, solía levantarse para revisar la masa del pan que fermentaba junto al calor de la chimenea. Iago, en cambio, a veces salía en silencio al patio para observar el cielo. Decía que las estrellas parecían más cercanas en esa hora, más vivas. Algunas veces incluso se encontraba con otros vecinos que también caminaban, o pasaban a dejar leche, carne o noticias. Aquella vigilia nocturna era, en cierto modo, un regalo, un espacio de calma entre los 2 sueños. Los campesinos como Iago decían que era el momento ideal para el pensamiento, para los rezos más profundos, o incluso para hacer el amor. Los médicos de la época, como el viejo fray Basilio del monasterio cercano, decían que el cuerpo humano estaba hecho para dividir su descanso en 2 fases. El corazón latía más tranquilo, los pulmones respiraban más hondo, y la mente se sentía libre de las preocupaciones del día. Después de esa hora de vigilia, venía el segundo sueño. Era más liviano, pero también más sereno. Los niños, que se habían despertado a veces sin abrir los ojos del todo, se acurrucaban de nuevo en los brazos de sus padres. Alix cubría a los más pequeños con una manta más gruesa y murmuraba palabras dulces que aprendió de su abuela. El fuego seguía ardiendo, aunque más bajo, y la casa respiraba un aire tibio y familiar. Durante el segundo sueño, llegaban los sueños más largos, los que se recordaban al despertar. A menudo, Iago soñaba con campos verdes sin fin
o con ciervos blancos que cruzaban ríos de agua pura. Alex soñaba con las canciones de su infancia y los niños con juegos imposibles en castillos voladores. Cuando al fin el gallo cantaba y el cielo se teñía de azul pálido, la familia despertaba sin sobresaltos. No necesitaban relojes ni campanas. El ritmo de la vida les marcaba el tiempo con una precisión más sutil. Y cuando Iago salía al campo, aún con la escarcha en el suelo, su cuerpo no se sentía cansado. Había dormido en 2 partes, sí, pero su descanso era más completo que el de muchos nobles que dormían sin interrupción en camas de plumas. Aquel modo de dormir, con 2 sueños, se perdió con el tiempo. Los siglos lo borraron poco a poco, pero en Valdeluz, en aquella época, era la forma natural de entregarse al descanso. Era un arte casi sagrado, envuelto en la penumbra de una noche sin lámparas, donde el mundo parecía más lento, más amable, más humano. Y aunque los libros de historia no siempre lo mencionan, en las casas como la de Iago, cada noche era un pequeño viaje al centro de uno mismo. Y cada despertar entre sueños era una oportunidad para reencontrarse con el alma, antes de volver a dormir. Capítulo 2. El arte del descanso y la vigilia. Con la llegada del invierno, Valdeluz se transformaba. Las noches eran más largas y frías. Los árboles del bosque quedaban desnudos y la escarcha se aferraba a las ramas como una telaraña blanca. En las casas, las familias se recogían más temprano y los sueños parecían extenderse más allá del tiempo. En casa de Iago, la rutina del primer y segundo sueño se volvía aún más esencial. El fuego ardía más fuerte, y Alex dedicaba largas horas a preparar colchones de lana más gruesos, reforzar las ventanas con paños tejidos y cubrir el suelo de madera con pieles curtidas. Dormir no era solo una necesidad, era un arte que se cuidaba con esmero. Cada elemento del descanso tenía un propósito. La lana usada en los lechos era cardada a mano por las mujeres del poblado. Nadie dormía directamente sobre el suelo. Eso traía mal aire, decían, sino sobre plataformas elevadas o bancos anchos cubiertos de heno seco. Las mantas eran de lana o lino grueso, a veces rellenas con plumas si la familia podía permitírselo. Aunque los nobles dormían en camas con dosel, los campesinos de Valdeluz habían perfeccionado la sencillez del buen descanso. Un día, mientras Iago arreglaba las cercas del corral, pasó por su casa el fraile Basilio, un hombre ya viejo con la espalda encorvada y la mirada brillante. Llevaba consigo un libro pequeño, de esos que él copiaba a mano en el scriptorium del monasterio. «Hermano Iago», dijo el fraile con voz pausada, «he traído algo que quizás os interese». Se sentaron junto al fuego y el fraile abrió el libro con cuidado. Mostró a Iago unas líneas escritas en latín, pero las explicó con palabras sencillas. Antiguos médicos de la gran ciudad de Salerno decían que el descanso del cuerpo no está completo si no va acompañado del descanso del alma, y que el sueño interrumpido, no por ruido, sino por costumbre, permite al alma regresar con mensajes del más allá. Iago no entendía del todo, pero sentía que esas palabras tenían algo de verdad. Le habló entonces de sus despertares nocturnos, de cómo en ese momento entre sueños sentía que el mundo era más claro, más callado, como si se abriera una puerta invisible. «No es casualidad», dijo el fraile. «Ese tiempo entre sueños, esa hora de vigilia, los antiguos la llamaban hora sancta. Algunos rezaban, otros escribían, otros meditaban en silencio, como vos cuando miráis el cielo». El fraile le entregó el librito y se fue, dejando a Iago con una nueva curiosidad.
Aquella noche, cuando la familia despertó entre el primer y segundo sueño, Iago no se quedó mirando el fuego como solía. Tomó un carbón apagado, un trozo de pergamino que Alix guardaba para notas, y comenzó a escribir, como si esa hora sagrada lo impulsara a dejar huella. Al día siguiente, compartió esa experiencia con su vecino Edern, un curtidor de manos fuertes y voz grave, que también dormía en 2 sueños, como todos en Valdeluz. Edern sonrió y dijo: «Mi abuelo decía que si uno quiere entender sus días, debe primero entender sus noches. En ese despertar entre sueños, yo a veces hablo con él. Lo veo en sueños, pero a medias. Cierro los ojos y está ahí, como si nunca se hubiese ido». Así comenzó algo nuevo en el pueblo. Lo que antes era solo costumbre se transformó en conciencia. La gente empezó a hablar de sus vigilias nocturnas. Algunos tejían, otros escribían, otros simplemente escuchaban el silencio. No había obligación, solo una reverencia natural hacia ese momento entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Los niños, que al principio se despertaban somnolientos, comenzaron a disfrutar de ese intervalo. Alix les contaba historias de su niñez o de santos que caminaban entre las estrellas. A veces les enseñaba canciones suaves que solo se cantaban en la oscuridad, sin instrumentos, para no perturbar el silencio. En una de esas noches, bajo un cielo cubierto de estrellas, Iago salió al patio y vio algo inusual. Había más luz de lo normal. No era la luna, sino una nevada ligera que reflejaba el resplandor del firmamento. Se quedó quieto, respirando el aire frío, mientras escuchaba cómo los copos caían en el techo de paja, y comprendió que ese momento entre sueños, ese silencio suspendido, era el verdadero regalo de la noche. Volvió adentro, donde Alix hilaba lana en la penumbra, y los niños murmuraban medio dormidos. Se acostó con ellos y, al cerrar los ojos, no pensó en el trabajo del día siguiente ni en los impuestos del señor feudal. Solo sintió que estaba donde debía estar, entre el fuego y el silencio, entre el sueño y el despertar. El segundo sueño vino suave, como un río que retoma su cauce. No trajo imágenes agitadas, sino una calma extendida, un flotar sin peso. Al amanecer, Iago se sentía más vivo, más completo. Aquel descanso partido no lo había debilitado. Al contrario, le había devuelto algo que el mundo moderno olvidaría siglos después. Así vivía Valdeluz, y así dormían sus gentes. No por imposición, sino por sabiduría ancestral. Dormían con la noche, no contra ella. Escuchaban su ritmo, se dejaban mecer por sus pausas y sus latidos. El primer sueño era profundo. La vigilia era contemplación. El segundo sueño era consuelo. Y en esa danza antigua del descanso, los corazones latían acompasados con la tierra. Capítulo 3. El sueño que perdimos. Pasaron los años en Valdeluz. Los hijos de Iago crecieron, aprendieron a sembrar y cosechar, a reconocer los sonidos del bosque y a distinguir los tonos del cielo según la estación. Pero más que nada, aprendieron a dormir como dormían sus padres y abuelos, con pausa, con respeto, con gratitud. La pequeña Fara, la hija mayor, era quien más se aferraba a la hora de vigilia. Con el tiempo, se convirtió en una joven curiosa, deseosa de entender no solo el mundo que podía ver, sino también el que se deslizaba entre sueños. Le gustaba despertarse tras el primer descanso y escribir en tablillas de cera lo que había soñado. Decía que en esa hora silenciosa su mente estaba más lúcida, como si pudiera tocar los pensamientos con los dedos. Una noche, mientras la nieve crujía fuera y la casa estaba tibia, Fara le preguntó a Iago: «Padre, ¿por qué no todos en el mundo duermen como nosotros?»
Iago se quedó pensativo. Había escuchado rumores de tierras lejanas, de ciudades donde las luces no se apagaban por completo, de relojes mecánicos que dividían el tiempo en fragmentos tan pequeños que ni el alma podía seguirles el paso. Tal vez porque en otros lugares, respondió al fin, se olvidaron de escuchar a la noche, y cuando uno deja de escuchar también olvida cómo hablarle al sueño. Farah no dijo nada, pero esa frase quedó grabada en su memoria por años. En los inviernos siguientes, el cambio llegó a Valdeluz poco a poco. El abad de la colina trajo noticias de la ciudad, nuevas campanas que marcaban todas las horas, no solo las del amanecer y el rezo. Comerciantes pasaban por el pueblo con lámparas de aceite más brillantes, libros con historias de otros países y relojes de bolsillo que marcaban el paso del tiempo con agitación. Los más jóvenes empezaron a imitar esas costumbres. Algunos ya no se levantaban entre sueños, sino que dormían de un tirón hasta el canto del gallo, como se decía que hacían los nobles en sus castillos. Farah, ya convertida en mujer, observaba estos cambios con el corazón dividido. Por un lado, admiraba el conocimiento y los instrumentos nuevos. Por otro, temía que aquello que hacía especial a Valdeluz, ese vínculo íntimo con la noche, comenzara a desvanecerse. Una madrugada, durante la hora de vigilia, se sentó junto a su madre, Alix, quien aún preparaba el pan con la misma ternura de antaño. «Madre», dijo, «¿crees que este segundo sueño que vivimos desaparecerá?» Alix, con las manos llenas de harina, sonrió con dulzura. Sus ojos ya estaban más cansados, pero su voz seguía firme. «El segundo sueño vive donde lo cuidamos, no en la lámpara ni en el reloj, sino en el corazón. Mientras alguien lo recuerde, no se habrá perdido». Aquel invierno fue el último en que toda la familia durmió bajo el mismo techo. Los hermanos menores de Farah partieron a la ciudad, atraídos por el bullicio de las ferias y la promesa de monedas fáciles. Iago envejecía. Sus huesos se quejaban del frío, pero aún se levantaba a contemplar las estrellas durante la vigilia, como si esperara que le hablaran una vez más. Una noche clara, con luna llena sobre los campos helados, Iago no despertó tras el primer sueño. Se había ido en silencio, en paz, con el cuerpo tibio aún y una expresión serena en el rostro. Alix lo encontró así, tendido como un niño, rodeado del resplandor del fuego. Había cruzado al otro lado sin sobresaltos, como si su alma hubiera decidido quedarse dormida entre los dos sueños. Lo enterraron al pie de un fresno antiguo, donde él solía sentarse en las tardes de primavera. Durante el entierro, Farah recitó palabras que había escrito durante una vigilia. Palabras que hablaban del descanso, del alma que se pasea entre los mundos y de ese arte silencioso que solo algunos sabían cultivar. Con el paso de los años, Farah se convirtió en la nueva guardiana del segundo sueño en Valdeluz. Enseñó a sus hijos lo que Iago le había enseñado: cómo dividir la noche, cómo acoger el despertar intermedio sin miedo, cómo encontrar en esa pausa el reflejo de uno mismo. Su casa era más luminosa, más abierta a las ideas del mundo, pero cada noche, cuando el fuego bajaba y los niños dormían, Farah apagaba las lámparas, se sentaba en la penumbra y recordaba. Y aunque muchos en el pueblo adoptaron nuevas formas de vida, unos pocos, los que recordaban, continuaron con el antiguo rito del primer y segundo sueño. Dormían como árboles, con raíces profundas y ramas abiertas al viento de los sueños. El sueño de los justos. Capítulo 1. La posada del silencio.
Caía la tarde sobre el pequeño poblado de Valdeluz, una aldea enclavada entre suaves colinas y robledales susurrantes, en algún rincón del reino de Castilla, allá por el siglo XII. El sol descendía tras los cerros dorados, tiñendo el cielo con pinceladas de cobre, mientras los aldeanos recogían sus aperos de labranza y dirigían sus pasos hacia sus hogares de techos bajos y muros de piedra. El día moría con lentitud, como una vela que apura su última llama, y en esa calma resignada comenzaba a florecer uno de los rituales más importantes y reverenciados por los lugareños, el del sueño. En el corazón del pueblo se erguía una construcción de madera vieja y vigas fuertes, conocida como la Posada del Silencio. No tenía nombre escrito en tablones, ni pendones en su entrada, pero todos sabían de su fama. No era conocida por su vino ni por sus guisos, sino por algo mucho más preciado. Allí, se decía, se dormía mejor que en cualquier otro lugar del reino. A veces, incluso nobles y viajeros ricos se desviaban de sus rutas solo para pasar una noche en sus habitaciones sencillas, buscando descanso en un mundo ruidoso y turbulento. Quien la regentaba era una mujer ya entrada en años llamada doña Ermesinda, viuda de un boticario, sabia en hierbas y secretos del descanso. Se decía que en su juventud había servido en un convento benedictino, donde aprendió no solo a leer los salmos, sino también los murmullos de la naturaleza y las señales del cuerpo. Años más tarde, tras la muerte de su esposo, había regresado a Valdeluz con una idea muy clara: fundar un lugar donde las personas pudieran dormir sin sobresaltos, sin pesadillas, sin interrupciones. Su posada tenía reglas estrictas. Al anochecer no se permitía hablar en voz alta. Las puertas de madera crujiente se cerraban con un leve susurro, y las lámparas de aceite se apagaban una a una, hasta que el edificio quedaba envuelto en penumbra. Incluso el suelo, cubierto de esteras tejidas con paja de avena, estaba dispuesto para no producir ni un chirrido al caminar. Pero el secreto no estaba solo en el silencio. Doña Ermesinda sabía que el sueño era un arte, y lo trataba como tal. Cada habitación tenía ventanas pequeñas, orientadas al este, para que la luz del alba despertara suavemente a los huéspedes, como una madre que acaricia el rostro de un niño dormido. Las camas, hechas de madera de aliso, estaban cubiertas con mantas de lana lavada con infusión de lavanda y hierba luisa. Cada noche, antes de dormir, los visitantes recibían una pequeña taza de leche templada con miel y un polvo casi invisible de amapola, preparado con el más meticuloso cuidado. Uno de los huéspedes más recientes era Fray Beltrán, un monje cisterciense que venía de tierras lejanas. Había oído hablar de la posada en los claustros de su monasterio y se había tomado un mes de retiro para investigar el misterio de su fama. Su orden consideraba el sueño un don de Dios, una bendición que permitía al alma elevarse y purificarse. Y sin embargo, él mismo llevaba años sufriendo insomnio, atormentado por pensamientos y visiones que no podía explicar. Al llegar, fue recibido por la propia Ermesinda, quien le ofreció una sonrisa silenciosa y un gesto para que la siguiera. Le asignó la habitación de la hiedra, llamada así porque la planta trepaba suavemente por el marco de la ventana, filtrando la luz de la luna. En la habitación no había más que una cama, una palangana de cobre, una silla de mimbre y una pequeña cruz tallada en la pared. Esa noche, como a todos, le ofrecieron la infusión templada. Fray Beltrán dudó un instante, pero la aceptó con humildad. Se arrodilló para rezar como de costumbre, pero notó que sus pensamientos no revoloteaban como otras noches. El silencio lo envolvía como una capa cálida. No se oían pasos, ni voces, ni risas de borrachos, ni llantos de niños.
solo el murmullo del viento entre las tejas y el crujir lejano de la madera antigua. Poco a poco, el sueño le venció, profundo y sin fisuras. A la mañana siguiente, despertó con los primeros rayos del alba, sin recordar ningún sueño, pero con una sensación de ligereza inusual. Por primera vez en años no tenía ojeras. Durante el desayuno, pan de centeno, nueces y leche fresca, le preguntó a Ermesinda cuál era el verdadero secreto del buen dormir en su posada. Ella lo miró con ojos risueños y dijo simplemente: los antiguos sabían que el cuerpo no duerme si el alma está inquieta. Aquí no solo descansan las espaldas, también los pensamientos. Con el paso de los días, Fray Beltrán fue descubriendo más prácticas que parecían banales, pero que tenían efectos sorprendentes. En el patio de la posada había un espacio donde los huéspedes caminaban en círculos antes de acostarse, una costumbre heredada de los monjes del Este, que decían que el cuerpo debía liberar la tensión del día con un paseo lento.